Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Mi nombre es Gino Cingolani, no soy Tamara Tenenbaum. No se equivocaron tampoco de episodio. Están escuchando el de esta semana, no el de la semana pasada, en donde también estaba mi voz. Y estoy acá con mi amiga angeladísima Malena Rey, que está en el estudio de streaming con una iluminación de caster de jueguitos que se ve maravillosa. ¿Cómo estás, Male? Bien, acá sentada en una silla gamer, toda alumbrada por reflectores en un estudio gigante para mí sola. O sea, en este momento es cuando más extraño a mis compañeros. Acá, te digo, daría hacer el especial de fin de año. Hay espacio de sobra. Sí, ¿no? Pero bueno, estamos así. Yo acá presencial en el estudio, vos en San Sebastián. Así es, a la distancia. Sí, qué lástima que no te pueden ver. Me gustaría que esto sea más streamer y menos radial para que vean este setup maravilloso que tenés. Sí, en San Sebastián empezó el verano acá. Ah, qué bien. Y ahí empezó el invierno, me dijeron. Sí, acá un frío. Que es un frío tremendo. Sí, bueno, igual el verano en San Sebastián tampoco es que es, digamos, no es el veranazo. Pero están haciendo unos 25 grados y eso, después de 4 meses de lluvia, se agradece un montón. Ah, encima de lluvia, ¿no? Claro. Volver a habitar el aire libre. Sí. No, es que el aire libre lo tenés que habitar igual, porque si dejas de hacer cosas por la lluvia, como cualquier buen porteño, no haces nada. Así que de repente aprendes a mojarte y aprendes que la lluvia no puede ser un bloqueante para nada de lo que hagas. Absolutamente nada. Bueno, cuidado si andás en moto, en bici, lo único que te pido, nene. Re mamá. Sí, yo me cuido. No, acá llovió bastante, hace mucho frío y bueno, sí, ya está. Empezó esta temporada de queja y de, en mi caso, sobreabrigarme, cargar con todo eso durante el día. ¿Sos friolenta? ¿Te considerás friolenta? Sí, completamente friolenta. Duermo vestida con un poncho arriba de la cama, bueno, no importa. Pero bueno, nada, también pienso que falta menos para que termine. Cuando empieza, listo, ya. Es verdad. Vamos en esta hasta. Es una buena manera de verlo. Sí, siempre el vaso medio lleno. Bueno, ¿qué trajiste? Sí, traje varias cosas. Estamos sin Tam, le mandamos un beso muy grande. Tuvo que ausentarse por motivos muy importantes, así que le deseamos también mucha suerte para todo lo que le está pasando. No Ay, me decir perdí, nada, me perdí el chisme, no sé por qué no está. Ahora quiero que me cuentes. Pero bueno, nada, un motivo muy, muy noble para ausentarse. Bien. No, y yo traje algo nuevo, traje algo prestado, básicamente. Vos trajiste algo viejo. Yo traje algo viejo y aunque nos han difamado en las redes, porque dijeron que yo no había pensado nada y que por eso dije que era una sorpresa, sí había pensado algo y lo charlamos con Male y bueno, tenemos un pequeño juego. Una de las cosas que me pasó después de unos meses de no escuchar el podcast porque no estábamos al aire, es que escuché el podcast y dije, qué lindo que es cuando charlamos, cuando dialogamos. Siento que hay algo ahí de una cosa más de tertulia, que es cierto que a veces tratamos de evitar porque tratamos de meternos en los temas y qué sé yo, y cada uno tiene su expertise, pero está linda la conversación, está lindo el ida y vuelta, entonces se me ocurrió vamos a un jueguito. Y vos también trajiste tu parte de jueguito. Sí, Me como encanta. Algo temático nos vamos a desafiar. Ahí va. Pero bueno, dejémoslo para el final, ¿no? Dale. Que tengan que escuchar todo lo otro antes. Obvio. Bueno, voy a empezar con algo nuevo. Dale. Traje 2 libros, tomo nuevo como fecha este 2025. Son 2 libros que se publicaron este año, muy diferentes entre sí, digamos. El punto de contacto es que son novedades editoriales nada más. Uh-huh. La primera es una novela que desde que la leí ni bien salió y dije, me encanta, me parece que ya elegí uno de mis libros del año, que no, viste esas cosas que no sé, yo siempre hago esas listas de, bueno, a ver, ya el efecto de lectura que tuvo esta novela, dije, bueno, me quedo con esta sensación, me parece que me va a acompañar este libro. Estoy hablando de López López, la primera novela de Thomas Downey. Él es un escritor argentino que tenía 3 libros de cuentos ya publicados, el primero en Interzona y los otros 2 en Fiordo. Uh-huh. Y bueno, de algún modo estaba esperando su primera novela. Yo no soy tan lectora de cuentos, la verdad, leo más novela, ensayo, poesía, pero cuento es como lo que menos, quizás. Entonces también había leído algunos cuentos sueltos suyos, pero llegar a su novela era algo que tenía ganas de hacer. Y la verdad es que está muy buena. Thomas Downey es además guionista, es además traductor,
Y la verdad que logra acá en este libro hacer algo bastante difícil, que es que yo tenía la sensación cuando leía López López que había construido una novela muy atemporal, no solo porque no está tan fechada o porque no sabemos bien dónde transcurre, en qué tiempo real se desarrolla toda la trama, sino también porque en algún punto inventa esa época y atemporal en el sentido de que siento que la voy a poder leer dentro de varios años y va a tener un efecto similar, como que no está tan marcada o tan fechada con la producción. Sí, no es tan temporal. Claro. Con esta producción contemporánea y todo. Voy a contar muy cortita la trama porque justamente lo interesante es el efecto de lectura que tiene. Podemos decir quizás que es una novela sobre la guerra en un sentido muy amplio. Está mayormente narrada en tercera persona, hay un narrador que está muy cerca del protagonista, que es López. Y hay momentos en los que accedemos a la voz de López en primera persona por medio de cartas de amor en general que él le escribe a M, querida M. Entonces están esas dos voces, ¿no? Y el comienzo, empieza con una carta de despedida en la que López le dice a M que está a punto de morir y que lo están a punto de matar. Cuando recibas esta carta voy a estar muerto. Y a partir de ahí vos decís, es una carta de despedida, pero estoy contando el primer capítulo. El primer capítulo es una escena en la cual este hombre López, que está ya como a punto de ser fusilado, descalzo, de frente al pelotón de fusilamiento, justo cuando lo están por matar hay un ataque de otro ejército que desbarata esa operación. Entonces él, que está a punto de ser ejecutado, de repente empieza a escaparse en esa estampida, se esconde y cuando para la balacera y para todo ese ataque, él, que forma parte del Ejército Negro, trata de camuflarse y ve que hay un muerto del Ejército Naranja y toma la vestimenta del muerto y se pone la chaqueta del muerto, que se llama también López, ¿no? Por eso López. Entonces usurpa la identidad de ese otro López y pasa de repente a estar en el bando contrario, ¿no? Esa es la premisa por la cual se estructura todo el resto de la novela. Y efectivamente al cambiar de bando, le llegan otras atribuciones, porque cuando termina todo ese ataque, empiezan a ver quiénes fueron los que se salvaron, qué cargo tienen. Yo no sé mucho lo de los rangos del ejército, pero claramente este otro López, este López, empieza como a conquistar otras posiciones más jerárquicas dentro de ese ejército del cual él era contrario al principio, ¿no? Y todo esto pasa sin que él tenga una gran motivación. Él no es que quiere ser el jefe máximo del ejército, sino que se va dejando un poco llevar por los malos entendidos o por estos desentendimientos respecto de su verdadera identidad, hasta, estar en otras misiones, tener vínculos con distintos personajes del Ejército Naranja. Entonces pasa su vida a ser otra, ¿no? Un poco lo que cuando yo la leía y la comentaba al principio me decían medio Mad Men y Don Draper, ¿no? Que es Don Draper, pero en verdad tuvo esa otra vida como soldado. Hay algo de eso, pero nada que ver. O sea, acá está llevado a un territorio que lo inventa Tomás Downey de una manera muy, muy sutil. O sea, él realmente arma una zona que puede ser cualquier zona, ¿no? De hecho, los dos ejércitos son de las ciudades de Buena Nueva y de Horizonte. Son ciudades que no conocemos, no tenemos dónde situarlas. Y eso es parte de lo interesante, ¿no? De construir todas las condiciones para que esta narración invente todo y a la vez esté todo por hacerse. Es realmente muy interesante lo que pasa. No quiero contar mucho más, me parece que no hace falta porque justamente hay algo de los climas que tiene el libro y de esta cosa doble de la identidad, ¿no? Podemos decir que es una novela sobre el doble, que es uno de los grandes temas literarios por excelencia.
que fue abordado por distintas tradiciones narrativas. Yo creo que Downey lo tiene muy claro, todo eso. Y también que esto podría haber sido en algún punto un cuento y lo expande, ¿no? Expande distintas zonas del relato de este hombre que se transforma en otro hombre, pero no deja de ser ese mismo López, que está muy bueno. Y hay algo de esto, de pensar cómo la guerra también nos iguala o genera una serie de fantasmas con los que lidiamos permanentemente en este presente, en el pasado, quién pertenece a dónde, hasta dónde llega tu enemigo. Y de hecho hay una frase que dice López en su propia voz en la primera de las cartas, cuando supuestamente lo están por matar, que dice: estamos todos condenados y a la vez somos todos inocentes, ¿no? Como según en el lugar en el que te pongas, un poco esta afirmación creo que se puede hacer extensiva a toda la novela. A mí me gustó muchísimo, se las recomiendo porque, digo, no es experimental en su forma de estar escrita, o sea, es fácil de leer, es una novela que te recontra lleva, por momentos sentís que estás ahí en el frente de batalla, por momentos sentís que estás en una misión con ese ejército, visualmente es bastante impactante, pero a la vez hay una construcción muy sutil de todos estos entramados de la identidad que me parece que están geniales. Así que se las recomiendo muchísimo. López de Tomás Downey. Sé que le está yendo bien, además que se agotó, que ya la están reimprimiendo. Me alegra muchísimo que esté pasando esto. No sos la primera persona que escucho recomendarla. Mi amigo Santiago Can, director de La Parte Maldita, creo que ayer o antes de ayer hizo un posteo recomendándola enfáticamente y dijo lo mismo que vos. Siento que en mayo ya tengo el libro del año, así que nada, está bueno. Lindo para encarar. Sí, yo se la fui recomendando a bastantes personas también, porque eso, es un público re amplio el de esta novela. Eso me gusta también, ¿no? Como que pueda interpelar a gente de distintas disciplinas, distintas generaciones y distintos tipos de lectores, que es algo muy difícil de hacer. Dirías que es porque todos los temas, digamos, que nombraste, el doble, la guerra, la identidad, son temas grandes. ¿Dirías que la novela es una novela grande o es una novela íntima en la narrativa? No, grande no sé qué sería, digamos, como que... No, me parece que es un artefacto bastante condensado y redondo y perfecto y muy bien articulado y muy reflexivo, y a la vez tiene cierto riesgo lo que está haciendo, sobre todo también pensando en relación a qué otras cosas se están escribiendo hoy, ¿no? Que hay como una gran tendencia en la literatura de volver al terror, de volver a la ciencia ficción, ¿no? Como algo bastante más macabro, a generar esos efectos de lectura. Y después está toda la vertiente de las narrativas del yo, que está muy cerca de una experiencia personal y de que nos identifiquemos porque nos sentimos parecidas a esas personas que narran. Y acá está haciendo lo que no es ninguna de las dos cosas, y esa tercera vía conecta con otras tradiciones literarias de otros tiempos que me interesa recuperar, ¿no? Como, no sé, zonas de la literatura inglesa, de otro tipo de descripciones de los espacios, de las sensaciones que se generan entre lo que les pasa a los personajes, el amor. Así que por eso digo, me parece un hallazgo lo que logró Tomás Downey. Espero que la leas, Gino, vos y el resto de las oyentes también. Bien, me gusta. López. Fiordo, ¿no? ¿Dijiste? De Fiordo, sí. Fiordo. Son sus editores ya de los últimos 2 libros de cuentos y ahora de López. Fiordo, que tiene este buen ojo así a veces para encontrar grandes libros. No, y decía que yo a veces acá traigo libros que me ocupé de editar un poco para contar el lado B o la cocina de algunos libros. La quiero hacer corta con esto porque, bueno, es un libro que me parece más interesante que lean a que yo les hable de él, que se llama Oreja Madre. Tiene un subtítulo que es Mi cuestión judía y es de Dani Selko, que es un artista argentino, no sé si te suena, si lo conoces. No. Bueno, es un libro que sacamos en Caja Negra en marzo y que nos llegó como proyecto bastante antes, en esta especie de nueva cruzada de Caja Negra de sacar cada tanto libros de autores y autoras argentinos, que no era algo que solíamos hacer demasiado. Y bueno, la verdad que a Dani lo conocíamos como artista porque él tiene un tipo de trabajo muy particular en un proyecto que se llama Reunión, que si no lo conocen les recomiendo que lo busquen en la web, se llama reunion.com, por el cual él viaja a distintos territorios
En general son zonas que tienen algún conflicto, están en disputa o es una comunidad amenazada, y trabaja con esa comunidad generando un texto colectivo, ¿no? Él tiene un libro en reunión en territorio mapuche, tiene otro libro con Caístulo, que es un miembro de una comunidad wichí, y él lo que hacía era ir a esas comunidades, quedarse varios días con ellas, participar de sus rituales y transcribir a mano todo lo que iba escuchando. Y a partir de eso que él escuchaba, armaba un texto que corregía y con esa misma gente, y después lo convertía en libro, en unas ediciones bastante artesanales que después se profesionalizaron un poco, y lo repartía gratuitamente entre todos esos miembros de esas comunidades, pero también entre otra gente que él se iba topando por ahí. Entonces era un proyecto muy basado en la escucha y muy profundo. La verdad, esos libros de reunión son buenísimos, muy fuertes. Cuestión que él, en esos rituales, así de participar en rituales ancestrales, se dio cuenta que él tenía que ir a buscar su propio origen también. Y entonces se pone a rastrear su historia familiar. Él es un chico judío de clase media acomodada de la ciudad de Buenos Aires, que fue al Buber, que fue no sé si a la Hort, o sea que se formó en las instituciones judías progres de la ciudad. Uh-huh. y empieza a investigar un poco y llega dentro de su árbol genealógico a un tatarabuelo que era traductor en el siglo XIX del Yiddish. Era un tipo que había formado parte del movimiento iluminista, que había dejado la carrera rabínica para hacerse traductor, y él engancha con ese antepasado y bueno, hace una serie de viajes buscando no solo las huellas de ese tatarabuelo, sino también la de su familia, que mucha había muerto en los campos en Polonia, y viaja con sus padres, ¿no? Entonces, por un lado, el libro tiene una búsqueda de sus propios ancestros, de la relación de Dani con su tío, que formó parte del Mossad, que fue una de las personas que llega a Israel en el 48 y que después es cooptado por el Mossad y forma parte de un montón de operaciones, ¿no? Como de dónde viene todo su judaísmo en su familia. Y él empieza a rastrear sus propias tradiciones, cómo se fue formando. Ahora, él venía armando esta parte del libro, que es toda la primera parte, hasta que el 7 de octubre Hamas ataca los kibbutz del sur de Israel. Uh-huh. Y a partir de ahí pasa algo muy, muy fuerte en su familia, que es que vivían en esos kibbutz, varios integrantes de su familia, y matan ahí a su prima, a su marido y a sus 2 hijitas. O sea que ahí en la segunda parte del libro, que se llama Kadish, es todo el momento desde que ellos se enteran del ataque hasta que van asimilando como familia que efectivamente asesinaron a 4 de sus integrantes, y cómo impacta eso en todos los que están acá, en todos los que están en Israel, y sobre todo en la embestida de Netanyahu en Gaza, ¿no? Y entonces ahí el libro se pone claramente más oscuro. Y él empieza a cuestionar los binarismos de los cuales estamos tan hartas, de cómo asumir su judaísmo en un momento en el que el Estado de Israel y su ejército está atacando y está generando un genocidio en Gaza, ¿no? Y ahí la verdad que es muy bueno lo que pasa. El libro es una indagación muy profunda, muy crítica, colectiva, porque es un libro fundado en la escucha, está permanentemente atravesado por voces de un montón de personas hablando de sus propias experiencias, que trata justamente de que dejemos de confundir al pueblo judío y con el Estado de Israel, que podamos pensar que una cosa es oponernos al antisemitismo y otra es también luchar por la liberación de Palestina, o por lo menos pedir que por el cese de esta guerra y esta violencia tan descomunal. Entonces es un libro bastante incómodo, que me parece que es muy interesante que lo pueda leer toda esa gente que como judía de una tradición de pensamiento súper rica y con la cultura que tiene el pueblo judío, que es impresionante, uh-huh. Que puedan decir, pero revisemos estas bases y en función de ellas también tomemos un posicionamiento en este momento en el que la verdad hay un montón de traumas o sea, es un libro que tiene muy claro que lo del 7 de octubre no empezó el 7 de octubre, ¿no? Que esa fecha es muy arbitraria.
Y bueno, la verdad es que es un libro que a nosotros nos interesa mucho poner en circulación, que pueda ser leído, que pueda ser discutido, que genere conversación. Y a la vez es un libro muy desde el punto de vista del arte, ¿no? Dani se reunió con lo que él llamaba un comité que lo fue como apuntalando y escuchando y leyendo varias versiones del libro, en el que hay gente muy valiosa como Roberto Jacobi, María Moreno, que de hecho escribe el epílogo. Aparece también Diana Eisenberg contando su exilio en Israel y una relación muy, muy emotiva que tuvo con un palestino que la refugió. Bueno, como un montón de experiencias de distintos traumas colectivos que tienen que ver con la guerra, que tienen que ver con los genocidios y que está bueno que volvamos a ponerlo sobre la mesa y que volvamos a hablar de ellos. Sí, esta cuestión, sobre todo de estos últimos año y pico, que se espera que asumir ese judaísmo sea posicionarse, ¿no? Frente a esto, como de qué manera te posicionas. Entonces está bueno que haya narrativas que, digamos, que puedan salir necesariamente de esa dicotomía y que exploren otras maneras de asumir y no necesariamente posicionar. Sí, y él lo trabaja en el libro de una manera muy judía, que es a partir de diálogos con su madre, ¿no? Su madre es judía y su madre irrumpe varias veces en el libro con diálogos directos de él hablando con la mamá y la mamá diciendo: Dani, sos muy intenso, por favor, espera. Y él: no, mamá, yo quiero escribir una carta que denuncie todo lo que está pasando y que nosotros como judíos podamos discutir estas bases en las cuales estaban fundando ahora esta violencia descarnada contra un pueblo que es otro pueblo, digamos. ¿Por qué no escuchamos más a los palestinos? ¿Por qué siempre escuchamos las mismas voces? Y la mamá todo el tiempo, viste, como ese pivot de... sí. Está muy bien como todo este diálogo atraviesa generaciones, como todas estas problemáticas tienen que ser revisadas para atrás, ¿no? Con también la gente que en algún momento se ilusionó en el 48 con la fundación del Estado de Israel en el cual recibir a todos esos judíos y que ahora de repente no denuncia demasiado lo que está pasando en territorio palestino. Por eso digo, es un libro interesante para mover un poquito el avispero y espero que llegue a los ojos de los oyentes y las oyentes que quieran meterse en estos temas y que seguro van a encontrar algo muy interesante para que los interpele, ¿no? A distintos niveles, me parece. Así que bueno, esto es Oreja Madre, pueden encontrarlo en las librerías, editado por Caja Negra. Nice. ¿Y vos fuiste la editora? O sea, vos estuviste en... Sí. Nice. Exactamente, sí. O sea, yo recibí el manuscrito de Dani, lo leímos varias personas de la editorial, era un manuscrito que estaba muy bueno, pero estaba excedido por todos lados. O sea, estaba todo lo que terminó quedando en el libro, pero había... Muy intenso. Muchas cosas más, era muy intenso. Había como que desmalezarlo en algún punto, para usar una metáfora de la naturaleza. Y bueno, empezamos a decirle a Dani que teníamos intenciones de publicarlo siempre y cuando pudiéramos editarlo con él. Así que bueno, ahí me puse a trabajar muchísimo con él en un archivo que fue infinito. A muchos niveles lo trabajamos y o sea, creo que quedó muy bueno, que tiene una lectura, las tres partes en las que está dividido el libro tienen cada una su razón de ser. Hay cosas que vuelven, ¿no? Que aparecen y que no entendés muy bien por qué, y después algo de eso vuelve al libro. Y bueno, es un libro que también se está presentando. El otro día hicimos un ritual en Casa Brandon para presentarlo. Un ritual que, como decía Dani Selco ese día, el ritual implica cierta incomodidad, ¿no? Como no es que un ritual es como, qué lindo este momento. No, un ritual es algo que también remueve una serie de cosas que están ahí medio sin escarbar, y fue súper fuerte. O sea, me fui a esa presentación sintiendo que había pasado algo, ¿viste? Como no solo ir a escuchar algo sobre un libro, sino que habíamos participado todas las que estábamos ahí de algo bastante impactante. ¿Sabes qué, Gino? Yo te escucho ahora, pero ya no te veo. Le digo a nuestro operador Oscar, si la cámara me enfoca, claro. Como todos ustedes, oyentes. No, porque lo estaba viendo, por lo menos sentía que le hablaba a un rostro. Bueno, bien, eso fue nuevo. Buenísimo. Sí. ¿Qué más tenemos? A ver. Tengo algo prestado, que es una serie que estuve viendo, que la puedo comentar así brevemente. Yo no estoy en un gran momento de ver series. De hecho, siento que la época dorada de las series ya refue. Pero esta me entretuvo, me divirtió. Y se llama The Studio. ¿La viste? El estudio.
Está en Apple TV o en Liberarte. De hecho, yo no tengo Apple TV. Y es una comedia protagonizada y escrita y dirigida por Seth Rogen, este actor de comedia al que amamos. A mí me cae muy bien él. Sí. Sus cuentas de Instagram, no sé si la siguen. Me parece un capo, total. Sí, me hace reír mucho. Que el chabón tipo colecciona Sí. ceniceros para fumar faso. Sí. Es espectacular. Él me cae muy bien. Y tiene un tono muy satírico. Para esta serie él se asocia con Ivan Goldberg y escriben la gran mayoría de los capítulos, la dirigen la gran mayoría y él la protagoniza. Y es básicamente una parodia de los típicos estudios de Hollywood que producen contenidos mainstream, ¿no? Toda transcurre básicamente adentro de uno de esos estudios gigantes, viste que hay autos, hay decorados, hay oficinas, como ciudad adentro de la ciudad en Los Ángeles. Y él interpreta a un ejecutivo que se llama Matthew Remick, que en el primer capítulo es ascendido dentro de este estudio a ser como uno de los directores. Está muy bueno el primer capítulo porque el tipo que está por arriba de él es el protagonista de Breaking Bad, porque esto es algo que tiene muy, muy bueno la serie, que hay muchos actores muy conocidos y en la gran mayoría de los casos actuando de ellos mismos. Bueno, cuestión, él es ascendido a ser director de este estudio. Y a partir de ese momento tiene que tomar un montón de decisiones. Tiene básicamente, él es el protagonista y hay dos roles secundarios que son sus directores creativos, una chica más joven y un tipo muy sacado. Y el otro personaje es la de la directora de marketing de este estudio, que es Kathryn Hahn, una actriz que también me encanta, haciendo de directora de marketing re grotesca, medio sacada, que lo único que quiere es que las películas funcionen y poder venderlas y generar franquicias. Lo interesante del protagonista, de Matt Remick, el director de este estudio, es que él es como un estudioso del cine, un fanático del cine de culto y de los grandes directores, pero en este cargo tienen que hacer superproducciones, secuelas, películas basadas en productos comerciales. O sea, entonces, claro, él tiene que ocuparse de la peor parte en algún punto, y es un tipo que le quiere caer bien a todo el mundo, entonces no se anima a decir lo que hay que decir. Es un tipo que ve los cortes de las pelis y dice, esta escena no va, pero después cuando tiene que enfrentar al director le da cosa de hacerlo sentir mal. Entonces es todo el tiempo un tarado que todos le dicen, dale, loco, vos sos el director, y el chabón, no... Ese rol de liderazgo, no toma las riendas de las situaciones, y ahí es parte de cómo se arma el tono de esta comedia, ¿no? Entre el patetismo y una falsa corrección política también que ahora iba a mencionar. Pero decía, por un lado, a ver, es una serie de capítulos de media hora con los personajes con una dinámica bastante exaltada. Son esas series en las que todos se gritan mucho, hablan medio acelerados. Me imagino que así debe ser un estudio de Hollywood, ¿no? Exacto, supongo que sí, o eso nos va mostrando permanentemente Hollywood. Y las conversaciones van escalando, ¿no? Como que todo... Sí. Y otra de las cosas que tiene esta serie es como una gran predilección por el plano secuencia, que me parece que está un poco de moda, esta cosa de volver a las producciones con plano secuencia. Viste que Adolescencia era básicamente plano secuencia. Acá también, tanto que hablan entre dos personajes y la cámara tipo va yendo de uno a otro, como que te lleva en ese vértigo del plano secuencia con poca delicadeza, ¿no? Como que te das cuenta todo el tiempo que estás viendo un plano secuencia. Y pasa a veces, ¿viste? Antes estaban como muy todos haciendo cosas con drones. Hubo un momento cuando salieron todos estos drones que en todas las series, en todas las películas había tomas con drones porque era la novedad. Y la gente quiere probar las cosas, claro. Y ahora están un poco, con el plano secuencia flasheando de nuevo. Y decía, acá hay muchos artistas, una cantidad de cameos, pero infinita. Yo algunos los sacaba enseguida porque te das cuenta. Pero yo qué sé, Ron Howard, yo no sabía su cara, es un director re importante. Sí. Es Ron Howard haciendo de Ron Howard. En el primero aparece Martin Scorsese haciendo de él mismo y actúa bárbaro. O sea, es realmente muy bueno, porque este tipo le tiene como que rechazar un proyecto a Scorsese.
Entonces ya, viste, es como muy gracioso que eso te tenga que pasar. Aparece Paul Dano, aparece Charlize Theron, porque él se muere de ganas de que Charlize Theron lo invite a sus fiestas. Aparece Sarah Polley, otra directora. Zoe Kravitz. Zac Efron es bastante protagónico en uno de los episodios. Muy mainstream todo. Bueno, igual también, claro, Seth Rogen. Ice Cube, un músico. Sí, Steve Buscemi haciendo de Steve Buscemi. Por eso digo, es como que una fiesta para Hermoso. Para Hollywood, imagínate. Claro. Y otra cosa que tiene también es que está grabada en celuloide. Hay una decisión ahí en grabar la serie así, ¿no? Entre lo del plano de secuencia y lo del celuloide creo que le dan como la parte más arty a este producto, que fuera de eso sería como una comedia exaltada. Y hay dos capítulos que me parecieron interesantes. En uno, él empieza a salir con una... Son todos capítulos independientes, si bien es siempre el mismo elenco de protagonistas, cada uno se ve solo, digamos, no hace falta, no es que retoman demasiadas cosas, solo algunas. Hay uno en el que él empieza a salir con una médica especializada en cáncer infantil y tiene que ir como a una cena de recaudación para chicos con cáncer, ¿no? Un tema como re serio y re duro. Y él todo el tiempo en ese capítulo trata de demostrar que su profesión es tan importante como la de los médicos que salvan a niños de cáncer. Y todos los médicos todo el tiempo bardeándolo diciendo, no, vos haces ese entretenimiento, vos haces tanques tipo Rápido y Furioso, nosotros somos los verdaderos héroes. No, pero ¿qué sería de esos niños enfermos sin una pantalla donde ver películas? ¿No? Entonces hay como todo un tire de aflojes sobre el rango de las profesiones a nivel moral o a nivel utilitario, que está muy bueno que el Hollywood mismo, ¿no?, haga como estas chanzas. Y después hay otro que va con todo el tema de lo woke, que es muy divertido porque están armando el elenco de una franquicia, una película de una franquicia, y de repente ponen dos personajes negros, ¿no? Y dicen, no, pero ¿cómo? ¿Dos negros? Y el resto todos blancos. No, bueno, tiene que haber diversidad. Tenemos que representar a todas las etnias de Estados Unidos en esta película. Y se pasan de woke, se van a la mierda. Terminan dando... te terminas dando cuenta que son unos tarados, claro, que lo único que quieren es quedar bien, pero no están diciendo realmente lo que piensan. Y al final ahí tuvo una vuelta en ese capítulo y que el enemigo termina siendo la inteligencia artificial, digamos. No tanta la corrección política de la cuestión racial, sino qué hacer ante las inteligencias artificiales. Así que digo, toma todos estos temas así muy, claro, contemporáneos y las mete todos ahí en una licuadora con un tono de comedia que está bastante bien. Así que si les da ganas, les recomiendo The Studio con Seth Rogen, porque nada, la van a pasar bien. Nice, me gusta. Bueno, yo también traje una cosita. Después podemos hacer los juegos, pero traje una cosita. Voy rápido porque nada, me causó un poco de risa. Hace un año, en la mitad de año del año pasado, junio de 2024, el New York Times publicó a través de su corresponsal para América Latina, que por ahí les suena porque fue el periodista que cubrió el caso Libra acá en la Argentina, Jack Nicas, publicó un reportaje sobre una tribu en el Amazonas, la tribu Marumo, que es una tribu en una comunidad indígena donde viven menos de 2.000 personas, en un valle ahí del Amazonas súper perdido. Era una tribu que, digamos, lo más cerca que tenía era ir a un pequeño pueblo 80 kilómetros caminando. Y esa tribu, a través de una organización benefactora, digamos, estadounidense, recibió por primera vez estos satélites Starlink, ¿viste? Para conectarte a internet satelital y tener internet. Y entonces Jack Nicas fue a cubrir de alguna manera los cambios de la sociedad, de la pequeña sociedad Marubo, a partir de que tuvieran conexión a internet constante. Digamos, era una población que a lo que llegaba era a teléfonos celulares viejos, de esos que tienen muy buena señal para hacer llamadas telefónicas, pero después de eso no había nada. Y de repente caen 20 platos de estas antenas de Starlink, se instalan en esta pequeña comunidad y empiezan a dosificarle internet a la gente. O sea, el jefe de la tribu
dijo, bueno, o sea, esto es algo que necesitamos por emergencias, digamos, no podemos seguir desconectados. Y entonces empiezan como a dosificar, ¿no? Tenías 2 horas a la mañana, un par de horas a la tarde, después los domingos podías usar internet cuando quisieras y qué sé yo. Y claro, se empezaron a resquebrajar, digamos, algunas cuestiones societarias del tiempo en familia. Los pibes estaban todo el tiempo mirando videitos en YouTube. Todos empezaron a tener cuentas de Instagram. Imagínate como usar una red social en una especie de tribu de 2000 personas. O sea, se empezaron a dar todas dinámicas sociales que modificaron por completo el tejido, digamos, social de los integrantes de la comunidad. Las abuelas y los abuelos no entendían qué era lo que hacían los pibes con los telefonitos todo el día. Digo, ¿para qué lo usan? Si son solo para llamar por teléfono cuando hay una emergencia. Y pasó algo que en el artículo del New York Times, la verdad es que se comenta al pasar, y ahora vamos a ver qué pasa con eso, que es que, claro, de repente llegó el porno. Ah, claro. O sea, de repente todos estos pibes adolescentes que estaban en la tribu, es una tribu que digamos que usa ropa moderna, pero muchos de la tribu usan como ropa, no sé, originaria del lugar, qué sé yo, como algo medio, no desnudos, pero con muy poca ropa. Y bueno, y de repente entra el porno, y claro, se empiezan a pasar videos, no está... Era un consumo que no tenían, entonces como que no había ahí una barrera, no había una especie de pudor de eso y demás cuestiones. Y este tipo Jack Nicklaus lo menciona en el artículo como una de las tantas cosas que pasó. ¿Y qué pasa acá? Bueno, acá pasa internet. Todos los medios sensacionalistas de estos que levantan noticias serias les ponen un título clickbait y, digamos, generan tráfico con eso. TMZ, el New York Post, todas esas cosas empezaron a refritar el artículo titulándolo como La tribu adicta al porno del Amazonas. Entonces, claro, esta gente ya estaba conectada a internet. Con lo cual, empezó a ver eso. Empezó a ver qué decían, claro, qué decían de su propia tribu. Y no solo eso, sino que los marubo que por ahí habían salido de la población, o sea, del pueblito, y iban a trabajar a otros pueblos, claro, los gastaban. Ustedes son los de porno. No. Es súper interesante cómo la dinámica de haber metido internet hizo que lo que pasa con el contenido en internet terminara afectándolos a ellos en la percepción que los otros miembros de comunidades cercanas tenían de este propio pueblo, o sea, de este pueblo. Y parece ser que fue tan grande, digamos, obviamente que acá yo creo que hay intereses ocultos, por supuesto, no creo que hayan sido solamente los pueblos originarios, o sea, el pueblo originario del Amazonas. Hace menos de un mes les iniciaron un juicio, o sea, la tribu le inicia el juicio a New York Times por $180 millones por reparaciones. Por haberlos difamado. Claro, por haberlos difamado. El líder comunitario de los marubo se llama Enoque Marubo, todos los marubo usan el apellido Marubo, y una periodista brasileña que digamos que estuvo involucrada en la producción de la nota y que estaba involucrada con la fundación que les llevó internet a la tribu, arrancaron una demanda por humillación, por acoso, por daño irreparable a la reputación y a los proyectos culturales que los marubo tenían ahí. Me pareció maravilloso eso, me pareció maravilloso que una dinámica típica de internet, que es el clickbait, terminara afectando la percepción que los otros tenían y que bueno, que ellos mismos también, hay una cuestión de yo no quiero ser la tribu del Amazonas de los pajeros. O sea, como... Claro, eso te iba a decir, que por un lado se volvieron muy pronto víctimas de los códigos de internet que ellos no tenían por qué conocer. Claro. Pero por otro, o sea, tampoco entiendo que es un rótulo que te señalen como el pajero, bueno, puede ser molesto, pero... Claro. Pero tampoco es, no sé, ¿cuánta humanidad ve porno y no es un escándalo, digo? Sí, pero pensá que vos sos una población que no tenía acceso al flujo constante de información que tenés con internet hasta el año pasado y de repente te metés en ese túnel, porque es meterse en un túnel, y empezás a ver que hablan de tu tribu de esa manera. Es muy loco y como vos decís, o sea, no entender el código de clickbait, no entender el código de lo sensacional de internet, desde el punto del sensacionalismo, digamos, de internet, y bueno, y termina afectando, digamos, esa visión. El artículo está muy bien, o sea, después Jack Nicklaus terminó escribiendo otro artículo un par de meses después explicando la lógica del clickbait y explicando que él en su artículo simplemente lo había mencionado como una de las tantas cosas que estaban modificando, si se quiere, la trama social de la población. Sí, en todo caso la demanda debería haber ido a los medios del clickbait y no al New York Times, que había mandado un corresponsal y no sé, se había ocupado de hacer una nota más extensa. Ahí está, anda a explicar eso, ¿no? Como anda a explicarle eso a
a la gente, digamos, que estaba ahí y que por ahí estaba teniendo por primera vez la experiencia de esa sensación de tipo, che, están hablando de mí en internet. No, entiendo que es molesto que los encasillen así y no por todas sus otras tradiciones culturales o etnográficas, lo que sea, pero a la vez es parte del juego, ¿no? Vos dijiste en un momento que sospechabas y te parecía que había igual intereses ocultos en toda esta operación. Starlink es una empresa de Elon Musk que llega al Amazonas. Elon Musk es algo que también hay una nota de John Lee Anderson, creo, sobre esto de cómo empiezan a usar también los satélites de Starlink para mapear zonas que no estaban del todo mapeadas, en las que, por ejemplo, hay reservas de litio o de algún otro mineral, y como hay gente que está siendo contratada para llegar a lugares inaccesibles a través de esos satélites. Digo, ¿venía por ahí o nada que ver? Mira, yo creo que tiene más que ver, no creo que tenga que ver con Starlink particularmente, creo que tiene que ver más con esta organización que se encarga de llevarle internet a, digamos, poblaciones que no sé quiénes lo financian, se llama Navi Group, llevarle internet a poblaciones, digamos, que de otra manera nunca jamás hubieran podido conectarse porque, digamos, no hay conectividad cableada, y para hacer una internet satelital de tierra, no de espacio como es Starlink, tenías que instalar muchísimos repetidores y se volvía muy caro. Y entonces yo creo que esta organización de repente dice, che, pero si una acción que hago yo termina siendo reflejada en los medios como, mirá, destruyeron la trama social y se volvieron todos adictos al porno, es como un problema. Creo que debe tener que ver por ahí, no lo sé. Que va por ahí. Pero bueno, nada, me pareció muy gracioso. Espero que pase algo, que no sé, que haya un juicio, solo para ver cómo termina, que no terminen arreglando por privado, que seguro es lo que va a pasar. Pero me gustaría ver cómo pasa esto. ¿Te acordás de la peli esta? ¿Cómo se llamaba? ¿Los dioses están locos? ¿Los dioses deben estar locos? La de que caía la botella de Coca-Cola. Como eso, como un objeto o algo que modifica por completo la manera, la dinámica social de una población que por ahí está aislada. Qué flash. Nada, me pareció divertido. Así que bueno, si quieren buscarlo, los 2 artículos de New York Times están publicados. Y después está en Instagram, tienen una cuenta de Instagram, La Tribu, y está el jefe comunitario, digamos, planteando este reclamo. Muy bueno. Muy buena idea traer este tema, me parece muy, muy curioso. Bueno, y pasemos a algo temático, este desafío. Dale. A ver, explica vos cómo lo pensaste, porque yo me monté sobre tus ideas. Lo explico. La semana pasada pasó que disfruté mucho, bueno, la semana pasada, no, la anterior, disfruté mucho de las recomendaciones de Male. Y como que hay mucho trend de tipo, ¿qué piensa la inteligencia artificial sobre tal cosa? ¿Qué te recomienda la inteligencia? Que es una estupidez total, digamos, o sea, la inteligencia artificial per se no te recomienda nada. Y la verdad es que a mí, cuando alguien me recomienda algo, quiero saber de quién viene y de cómo viene. Entonces pensé hacer un juego con Male, que es, yo le voy a tirar a ella una situación, y esto, digamos, quiero que sepan, está transparentado. Yo le dije a Male hace un rato las 3 cosas que le iba a preguntar, pero le dije, no googlees, como lo que tengas en tu cabeza. No, cero. Aparte me lo dijiste hace un ratito, no es que tuve mucho... Sí. Y vamos a hacer el juego de hacer esta pregunta, responde Male, y yo le hago la misma pregunta a ChatGPT. Y vemos qué responde, y nada, vemos cuáles son las diferencias. Entonces, Male va a estar recomendando algo. Ella dijo, che, voy a recomendar todos discos. Dije, ok, me parece genial. Así que le vamos a pedir al modelo que haga lo mismo. Y traté de pensar en situaciones que sean como muy humanas, que sean como muy, por ahí, difíciles de definir. ¿Y vos ya se lo preguntaste al chat o se lo vas a preguntar ahora en el momento? No, vamos a hacerlo ahora en vivo. Sí, out vivo. Bueno, ¿cuál sería la primera situación? Bueno, la primera situación es la primera mañana después de haber dormido con otra persona, en la que te das cuenta que hasta esa noche solo había sido sexo, pero esa mañana te das cuenta que hay algo más, que apareció algo más, el amor, hay algo ahí que apareció por fuera de una noche divertida de tener sexo. ¿Qué disco pones en esa primera mañana? O sea, ¿qué haría esa mañana siguiente? Sí. Sí, cuando me pusiste la pregunta, el primer disco que se me vino, literal, es un disco de mis favoritos, es Pink Moon, de Nick Drake, que es un disco que me lleva como una situación de intimidad, como me va amorosa siempre. No sé si es por la voz de Nick Drake, por las canciones.
el primero que pensé es ese, porque aparte es un disco que dura media hora, que te puedes quedar ahí a vivir esa media hora y escuchar con alguien que te gusta ese disco medio en silencio, medio así, mimos, situación mimos, me parece espectacular. Pero se me ocurrió otro más después, sobre todo si esa persona con la que terminás teniendo algo más intenso, no sé, es tu amiga o pasó por algún otro rol que no es solo la trasnoche, que es uno de Luca Prodan solista, que se llama Perdedores Hermosos. Hermoso disco. Que me encanta ese disco también y que también genera cierta complicidad, me parece. Esas canciones, la voz de Luca, algunas cantadas en inglés, otras no. No sé, elegiría esos dos que me encantan. Muy bien. Pink Moon. No creo que ChatGPT los haya escuchado, perdón, pero... ChatGPT no escuchó nada, no te preocupes. Acabo de hacer la pregunta. Científicamente estamos usando el modelo 4O, que es el último, digamos, masivo de ChatGPT. Y masivo, bro. Se lo escribí exactamente igual que como se lo pregunté a Male. Y me respondió: para esa primera mañana donde se mezcla el afterglow con la sorpresa emocional de que algo más está pasando, te recomendaría un disco que acompañe la intimidad, la calidez y esa sensación de estar despertando a una conexión más profunda. Algo que no sea demasiado meloso, pero sí honesto, emocional y con groove. Y tiró, bueno, el primero, no está mal. Forever Go de Bon Iver. Sí. No está mal, Bon Iver. Después tiró Bright Eyes, que no escuché mucho Bright Eyes. Y después tiró Aim the Movie. No escuché. Aim the Movie me gusta. Está bastante bien. Igual me molesta que vos le preguntes, decime un disco y te diga todas las sensaciones por las que pasa la humanidad cuando le sucede eso. Sí. No te estoy preguntando eso, ¿no? Como algo muy concreto. Decime el disco, seamos ya. un poco más eficaces. Podría, claro. Sí, no gastes tanta agua. Un poquito menos. Bueno, segundo. Dale. Disco para escuchar cuando estás volviendo a tu casa en algún tipo de transporte después de haber logrado algo difícil que hace mucho tiempo te estaba costando, no te salía. Como esa cosa medio de victoria. Sí. Me imagino igual el transporte, en este caso no auto, más tipo caminando con auriculares, así sintiendo toda la... Sí, me gusta. Ahí, en esas situaciones, creo que pondría algún clásico o, no sé, poner el primero que se me había ocurrido es Hunky Dory de Bowie, que es un disco que tiene momentos de mucha intensidad y otros más tranquis, pero con mucho sentimiento. Y si no pensé, un clásico para Malena Rey, que es Caput de Destroyer, que ya hablé en este podcast de Destroyer, pero que es un disco muy climático y que las veces que lo escuché así con atención con auriculares por la ciudad me sentí directamente adentro de un videoclip prácticamente, ¿no? Como una situación de inmersión. Pero digo, un clásico, puede ser Hunky Dory de Bowie, puede ser algún disco de los Pixies también medio fuerte. Sí, algo como power. Sí, algo más empoderada, pero bueno, iría por ahí. Como ven, no escucho mucha música estrictamente contemporánea. Con estas referencias se estarán dando cuenta. Bueno, igual ChatGPT no, creo que lo más nuevo que tiró es un disco del 2010. Tiró The Suburbs de Arcade Fire. Buen disco, sí. Me parece que está bien. Estar bien. Tiró A Moonshaped Pool de Radiohead. No es mi favorito, pero... Y tiró Malibu de Anderson .Paak, que está bien porque es muy alegre, es un disco muy alegre, pero no tiene esa sensación de... Siento que es demasiado alegre para sentirte como empoderado, tipo, sí, lo hice. Me gusta. Bueno, el Source de Arcade Fire, la verdad que sí, me parece buena opción. Sí, o sea, podemos contemplarla. Bueno, bastante bien. Pensé que iba a salir tipo con otra cosa, no sé. Sí, está bastante, o sea, está entendiendo por dónde va. Yo no hice ningún prompt previo, no le dije nada. Claro, eso te iba a preguntar, si ya te conoce un poco. Cero. Okay. Cero prompt previo. Bueno, y la última. Dale. La última situación, una sobremesa que se extendió casi demasiado y que no parece terminar nunca. Está bajando el sol y la gente está dudando entre levantar los platos o volver a llenarlos. ¿Dijiste entremesa o sobremesa? Sobremesa. Dije entremesa y después me corregí. Sí, porque digo entremesa, está muy español. Entremesa, sí. No, a ver... No termino de entender en esta situación si lo que uno quiere es que la gente se vaya, o sea, que levanten los platos y se vayan, o efectivamente que se alargue y devenga la situación en otra cosa, ¿no? Como tengo para las dos opciones.
Bueno, dale. Yo me lo imaginaba como esa cosa muy incómoda de tipo, quiero que se queden para siempre, pero un poco también estoy cansado y están acá desde las, no sé, las 10 de la mañana. Claro. Como una cosa así. Si es algo así, pondría quizás Fade de Yo la tengo, como para entrar en modo Fade. Ok. O algún disco de Arthur Russell también, como más tranqui. Y si quiero levantar un poco la situación o incluso que me ayuden a ordenar, y ahí pondría unos discos de Talking Heads que me sirven mucho siempre para levantar, para ordenar, para lavar, para agitar un poco la casa. Con cinte, ¿no? Algo con cinte y rítmico. Máquina de ritmo. Sí. Fear of Music o 77. O de Beta Band, pienso también que podría ser para esta ocasión, que es una banda que me gusta muchísimo, que ya no existe. Y otro que siempre que pongo en una escena, alguien me dice, ¿esto qué es? Porque está muy bueno. Es un disco de Baxter Dury que se llama Prince of Tears. No lo conozco. Baxter Dury es el hijo de Ian Dury. Es un discazo, Prince of Tears, y es re para esas situaciones también. Así que esas son mis recomendaciones, a ver qué dice mi amigo personal, el chat GPT. Tiró un disco de Milton Nascimento, me gusta. Club de Esquina, de los 70, rock psicodélico brasilero. Bien. Puede, no sé, a veces el rock psicodélico brasilero con la guitarrita tipo te quema un poco la cabeza. Sí, eso te iba a decir, 2 temas, 2 temitas, ¿no? Del disco entero. Sí. Después tiró el madrileño de Z Tangana. Yo creo que ahí se enganchó con la idea del Tiny Desk, ¿no? Sí, de la sobremesa, de la mesa. Sí, está bien, tiene sentido. Y después tiró, no tengo idea, París 1919 de John Cale. Ay, qué discazo. Ahí lo rebanco, me encanta ese disco. Ok. Al final. Bueno, o sea, todo esto es haciendo amigos con el chat GPT. No, ese es un discazo. Un discazo de John Cale. Que Male apruebe esto es muy fuerte. Muy bien ahí, me sorprendió. Te juro que me sorprendió. Lo podría haber elegido yo también. Nice. Bueno, dice un nuevo amigo. Dice un nuevo amigo, ¿viste? Bueno, espera, porque me gustó. Yo también me gustó, sí. Seguramente ahora Pablo y Buji y Tam se quieran someter a estas cosas. Yo te digo, tenerlo preparado. Andá pensando situaciones para el resto del equipo de algo prestado. No, yo pensé también para preguntarte algo a vos. Fui algo más literario, que es el famoso cuestionario Proust, que seguramente lo conozcan. Es un cuestionario muy largo que se hizo famoso porque en un momento tenía 69 preguntas y las respondió todas Marcel Proust. Y después se fue utilizando en distintos momentos para hacerle estas mismas preguntas a un montón de celebridades. Hay de hecho un libro que tengo acá en la mesa de la revista Vanity Fair que extrajo la sección cuestionario Proust de un montón de sus números y pone en el mismo libro las respuestas de gente que va desde Giorgio Armani, David Bowie, Jane Fonda, Yoko Ono, Allen Ginsberg, Arnold Schwarzenegger, Deepak Chopra, toda esta gente respondiendo las mismas preguntas, ¿no? Entonces se me ocurrió hacerle algunas de estas a Gino y también contrastarlo con las respuestas de algunas celebridades. Male tiró algunas fuera del aire muy buenas. La idea para mí del cuestionario Proust es no pensar mucho la respuesta, como realmente ser espontánea, porque si la pensás te pones a medio filosofar, porque son todas medio existenciales, ¿no? Bueno, la primera que te voy a hacer es, si pudieras cambiar una única cosa tuya, ¿qué sería? Siempre me hubiera gustado jugar bien a la pelota. Soy malísimo. Siento que mi vida hubiera tomado muy distinta. Sería una persona muy distinta sabiendo jugar bien a la pelota. No sé cómo, pero sería muy distinto. Otro chabón. Muy bien. Bueno, acá, mira, ¿sabes lo que contestó Donald Trump hace mucho, no? Antes de ser presidente. A ver. Mi pelo. Bueno, la verdad que pelo. Sí. Justo que aparte trata de hacer cualquiera con su pelo. Sí. Bueno, está bien, se la concedemos. Y Giorgio Armani, el modisto, dijo, me faltan por lo menos 13 centímetros de altura. La pensé, pero no me preocupa. Preferís pero jugar a la pelota, sí. Bueno, a ver, otra de las preguntas dice, ¿qué es lo que más detestás de los demás? De los demás, no, la gente que le resulta imposible ponerse en el lugar del otro. O sea, como esa cosa de escuchar siempre desde tu perspectiva y no poder entender al otro me rompe mucho las pelotas. Bien, la falta de empatía sería como algo así. Sí, trato de evitar la palabra empatía, pero sí, es verdad, hay un poco de eso. Acá Sting, el músico, respondió que lo que más detesta es la certeza ciega, que es un poco también la soberbia, ¿no? Como algo así. Sí. John Waters puso que lo que más detesta son a los fanáticos antiaborto. Lo banco.
Lo banco siempre a John Waters. Y Bowie dijo que lo que más detesta de los demás es el talento. Como que no le compitan, digamos. Es buena, como una relación complicada con el talento de los otros. Me gusta. Bueno, voy con otra. Si murieras y reencarnaras en una persona o cosa, ¿qué te gustaría ser? A veces me gustaría mucho ser un gato de estos de la calle que están siempre como de joda y duermen al solcito y tipo tienen noches largas y días durmiendo. Me da mucha envidia. Qué bueno, un gato. De la calle, gatito de la calle, ¿no? Un gato no callejero. de casa. Tom Waits dijo que le gustaría reencarnar en un toro en Wyoming. Margaret Atwood dijo que le gustaría reencarnar en un caracol. Y Donald Trump, y con esto creo que podemos terminar, dijo que le gustaría reencarnar siendo un gran edificio de Nueva York. ¡Oh, Dios! Dios. Tremendo, boludo. Bueno, bastante bien. Estaba todo ahí. O sea, solo había que leer las señales. Sí, total. Bueno, creo que salió bastante bien este cruce, algo temático. Pensemos qué le dejamos a nuestras compañeras o compañeros. No sé si será Buji, si será Pablo. Supongo que debería ser Buji la semana que viene. Una pregunta le dejamos, una inquietud. Le podemos dejar algo de moda, algo de prenda, que quiero que cuente algo de... Algo de moda. Vos me dejaste recital el otro día. Sí, o sea, ¿qué recital te hubiera gustado ir? Por ahí le podemos preguntar qué marca te gustaría que te vistiera, digamos, para que nos cuente un poco la historia de esa... Me gusta, dale. No sé. Dale, me gusta. Fíjate, Buji. Vamos con eso. Fíjate. Bueno, un Male, placer, la verdad. Muchas gracias. Gracias a vos. Ha sido un placer este cruce. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau.